Y aquí vemos pues la oscuridad del emperador y Darth Vader representando el mal y las tinieblas. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. La lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos referencias en la literatura, en la mitología y también en el cine. En mitos de la antigua Mesopotamia, como la epopeya de Gilgamesh, donde se habla del bien y del mal, en la mitología griega, como la Odisea y la Ilíada, en la época medieval tenemos claramente la Divina Comedia de Dante, y más actual, pues ya tenemos El Señor de los Anillos, de Tolkien, y Star Wars. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos como el señor oscuro Sauron quiere dominar a la humanidad utilizando pues, a orcos, a seres oscuros, para dominar el mundo. Y en contraposición tenemos al rey Aragorn con la Comunidad del Anillo, que intenta frenar este avance de la maldad y de las tinieblas. Y en Star Wars vimos lo mismo. El emperador Palpatine con su esbirro Darth Vader, personificando el mal, la oscuridad, intentan dominar la galaxia. Y vemos como los Jedi y la Alianza Rebelde pues intenta frenar. En la Biblia también se habla de la lucha entre el bien y el mal. Una lucha encarnizada donde se espera quién va a vencer, si el bien o el mal. Nosotros sabemos que al final siempre vence el bien porque en el bien está Cristo. Pero, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué dice la palabra que es la tiniebla? En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra tinieblas nos dice que es la falta de luz, en su primera acepción. En su segunda acepción diría que es la suma ignorancia y confusión por falta de conocimiento. Y en otra tercera acepción diría que la oscuridad es la falta de luz en lo abstracto y en lo moral. Pero la física también nos habla de la oscuridad y nos dice que la oscuridad es la ausencia de luz visible. Así que la oscuridad realmente no existiría, no existe, porque es la luz, la ausencia de la luz, lo que hace que exista la tiniebla. La energía, la luz, ni se crea ni se destruye, siempre ha existido. Así que nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, que las tinieblas, el reino de las tinieblas, es un periodo que va a ser determinado, porque en el futuro no va a haber tinieblas. La guerra ya ha sido vencida por Cristo. Los hijos de la luz, en el futuro, como citan en el Apocalipsis, sabemos que no va a haber más tinieblas. En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Pero vamos a explicar un poquito más qué dice la palabra sobre las tinieblas. Las tinieblas estuvieron en el principio y el poder de Dios obró contra ellas. Eso lo vemos en Génesis. Las tinieblas, en la palabra de Dios, son una imagen del caos, de la separación y de la muerte, un sinónimo de pecado y de maldad. En la Biblia, la palabra tiniebla a menudo se utiliza como una palabra metafórica, pero veremos que también es física y real, como ocurrió en las plagas de Egipto y en la muerte de Cristo, que hubo tinieblas durante 3 horas, como veremos más adelante. Así que Jesús ha venido al mundo para confrontar las tinieblas. Jesús es la luz del mundo que rescata a los que están en tinieblas. Y el Evangelio solo tiene 2 respuestas: los que aceptan la luz de Cristo y los que la rechazan. Porque el siguiente, la Biblia nos habla de que fuera de Dios hay tinieblas, oscuridad.
Las tinieblas y la luz, ya hemos dicho, es una lucha perpetua entre Satanás y los hijos de Dios. Sabemos también que volverse a Dios es apartarse de las tinieblas. Y por último, quiero comentaros la palabra que dice en la Biblia, es las tinieblas de afuera. Es una frase que aparece en Mateo y representa el futuro donde irán aquellos que no han elegido seguir el reino de Dios. Las tinieblas de afuera parecen simbolizar el dolor, la muerte, la separación de todo lo bueno, incluido de Dios y de Jesucristo. Así que como conclusión de esta primera introducción, podríamos decir que el mundo ha caído por causa del pecado original. Está separado de Dios. El mundo está en tinieblas. Jesús vino al mundo a traer la luz y a rescatar a los hombres de las tinieblas y hacerlos volver a Dios. Y solo hay dos bandos. O estás en un bando o estás en el otro. No hay un bando intermedio. O estás en el bando de las tinieblas que ha rechazado la luz y que está formado por Satanás, por los hijos de las tinieblas, y son aquellos que rechazan la luz del Evangelio, o estás del lado de los vencedores, el bando de la luz, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, a los que ahora son llamados hijos de Dios. El título de esta predicación es Hijos de las tinieblas o hijos de la luz. Y en esta mañana me gustaría que me acompañaras a un pasaje que habla precisamente de esto, de la luz y de las tinieblas. Hay muchos pasajes que hablan de la luz, de las tinieblas, de Jesús como la luz, pero el pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 12 al 19. Repito, Hechos, capítulo 26, versículos del 12 al 19. Y dice esto la palabra del Señor. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Señor, te damos las gracias en esta mañana por poder estar aquí delante de ti, escuchando tu palabra. Y, Señor, te pido que tú me uses como vocero tuyo, que al final todo sea para tu gloria, para tu honra, y que puedas tocar los corazones de las personas que están aquí, que se llenen llenos de ti y que esto también sirva para edificar y para seguir trabajando para tu reino y para tu gloria. Para entrar un poquito en contexto, nos encontramos en Hechos de los Apóstoles.
en el momento en que Pablo es apresado en Jerusalén, y este sería el quinto juicio que va a recibir. Ha tenido 4 anteriores, ese sería el quinto. El primer juicio fue porque el apóstol Pablo se defendía de la multitud, es decir, de los judíos, porque decían que había ido en contra de la ley de Dios, porque decía que había traído a gentiles al templo, una serie de mentiras y acusaciones que le hicieron. El segundo juicio se defiende ante el Sanedrín, que también lo culpa de sacrilegio. Esto llega a ser más grave. Los judíos lo quieren implicar y quieren matarlo, hasta el punto que están a punto de matarlos hasta que viene el ejército romano con el procurador Félix y entonces para el golpe que iba a recibir para matarlo. Y entonces se inventan otra acusación, acusaciones de sedición, de que va en contra del imperio. Félix finalmente es sustituido por el procurador Festo. Así que tiene otro juicio con el procurador Festo, donde él explica también que él lo único que hace es seguir la voluntad de Dios. Y en este momento en el que estamos, nos encontramos que el rey Agripa II tiene interés en conocer a Pablo antes de que él vaya a Roma, porque él, como es ciudadano romano, ha pedido audiencia ante el emperador. Entonces los romanos, por su ley romana, tienen que obedecer y que Pablo estuviera en audiencia ante el emperador. Pero antes de eso, pues vemos esta situación. El rey Agripa II, Herodes, también llamado, viene ya de tradición de los Herodes. Sabemos que su bisabuelo fue Herodes, el que construyó el templo, el que hizo matar a los niños menores de 2 años, y su abuelo sería pues Herodes, el que estuvo en tiempos de Jesús, el que lo juzgó antes de su muerte allí en su templo. Así que era un hombre que venía con antecedentes fuertes y Pablo no se amilana. Pablo está seguro de que es un escogido de Dios y ya puede estar delante de reyes, delante de quien sea, que él es fiel a su palabra. Así que Pablo, para defenderse, utiliza 3 argumentos o 3 fases. Primero dice que se presenta a sí mismo como un fariseo estricto, que sigue la ley y que, vamos, intachable. Segundo, se presenta como el perseguidor fanático, está obsesionado con matar a los cristianos. Y tercero, se presenta ya como el apóstol transformado con la misión de predicar el evangelio a los gentiles y judíos. Vamos a entrar en el primer punto que he titulado La visión de Pablo, el perseguidor de los cristianos. Y como hemos visto, la palabra en el versículo 10 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Saulo estaba cegado en ese momento, estaba realmente en tinieblas. Sus tinieblas eran tal que estaba tan obsesionado en perseguir a los seguidores de Jesús que incluso pidió permiso para salir de su país e ir a otro país, a la ciudad de Damasco, para seguir persiguiendo a los cristianos y aniquilarlos. Quería destrozar a los cristianos. Y el Sanedrín, los sacerdotes, los mandamases de Jerusalén, lo apoyaron en todo esto. Y estaba acompañado por gente, por soldados, para hacer esta voluntad. Y es que en esos momentos Pablo era un hijo de las tinieblas. En esos momentos estaba trabajando para Satanás y las huestes de maldad. En esos momentos era enemigo de Cristo, pero él no lo sabía. Él se pensaba que estaba aliado de Cristo, que era amigo de Dios, cuando era enemigo. Según la palabra de Dios, por la desobediencia y la caída, nosotros también somos hijos de las tinieblas, si rechazamos la luz de Dios. Así que todos necesitamos volver a la luz de Dios. En el versículo 13 vemos
que le habla al rey Agripa y le dice que él, cuando iba con sus compañeros, vio una luz tan fuerte que era más brillante que la luz del sol y que cayeron todos. Así que no fue solamente una visión subjetiva de Pablo, sino que fue un hecho real. No fue una alucinación ni una confusión, sino fue algo real. Fue la gloria luminosa de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Agripa, que era conocedor de la historia de los judíos, él era judío, entendió que algo más había ahí en las explicaciones de Pablo. Entendía que se estaba refiriendo a Dios, a una procedencia divina. A lo largo de la historia vemos a personas que han captado esa luz y las realidades del mundo espiritual, que no se ve, pero que existe. Una realidad que existe y que realmente hay seres espirituales, tanto de luz como de tinieblas, que no vemos, pero que están. Y eso lo vemos, claro, en la palabra de Dios. Por ejemplo, si recordáis cuando está Eliseo junto a su criado y ve cómo los enemigos vienen a avanzar y van a destruir, y él dice, no te preocupes, que nosotros somos más. Y el pobre criado dice, pero si somos 4 gatos, ¿cómo dices que somos más? Y dice el Señor, que le habla de entendimiento, eso lo vemos en Reyes 6:16, Segunda de Reyes, y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de los cielos estaba ahí presente. Infinidad de seres espirituales del bien, del ejército de la luz, estaban acompañando, pero él no podía verlo. El Señor tuvo misericordia y le abrió los ojos y pudo ver la realidad. También vemos en Efesios 6:12 que nos habla el apóstol también de una realidad espiritual. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que existe. Y diréis vosotros, ¿y cómo podemos ver esa realidad? Pues muy fácilmente, con unas gafas inteligentes de realidad espiritual de Amazon. Te las pones y ves el mundo espiritual y por ejemplo, aquí veis que no hay nadie, pues te las pones y yo he visto aquí que estaba todo lleno de gente. Bromas aparte. Si realmente pudiéramos ver la realidad espiritual, si tuviéramos esas gafas, podemos entender que nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares realmente están en tinieblas. Si nos pusiéramos esas gafas, no seríamos tan pasotas quizás, porque la realidad nos sorprendería tanto que solo querríamos orar, buscar la presencia del Señor, tendríamos pasión por las almas que se pierden, porque veríamos la auténtica oscuridad, la auténtica tiniebla, y nos dolería tanto que queríamos predicar el Evangelio y que las personas a las que amamos se salvaran. Así que, aunque no podamos ver esta realidad, solo algunos privilegiados la han podido llegar a ver, nosotros sabemos que es real. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y si nos dice que el mundo está en tinieblas y en oscuridad, y que el mundo reina Satanás, y que hay ángeles de luz y ángeles de tinieblas, esto es una realidad. Por lo tanto, tenemos, ¿no?, que recapacitar también en ello. Así que el apóstol tuvo esta visión que lo transformó por completo. Pero ¿qué es lo que vio el apóstol en aquel momento? En aquel momento, el apóstol, cuando vio la luz de Dios, cuando entendió
que era realmente Jesús quien lo estaba llamando, pensaría, la he fastidiado, la he liado parda. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Y qué me va a librar ahora de lo que he liado? Es que he hecho que mataran a cristianos. Estuve delante de cuando apedrearon a Esteban y yo levanté mi mano para que así fuera. He estado persiguiendo y dando el ok para matanzas de cristianos. Y ahora resulta que el Hijo de Dios es el que me está llamando a mí. Pablo, tercer punto, es Pablo el perseguidor de cristianos, a ministro y testigo de la luz. Dice la palabra, ¿no?, en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a los que ahora te envío. Jesús le dice a Pablo, levántate y que se ponga en marcha para la misión que tiene encomendada. Porque Dios te salva, pero Dios también quiere que tú trabajes para su reino, que le sirvas. Y Pablo vemos que tuvo más visiones a lo largo de su vida. Incluso llegó a experimentar un éxtasis. Y así lo explica él en 2 Corintios 12:2. Dice así, él mismo habla de sí y dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Así que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, y es muy interesante de estudiar a lo largo de la historia cómo personajes bíblicos han tenido apariciones del cielo y han tenido visiones, como también Juan en Patmos. Vemos como vamos a hablar de las ECMs. Las ECMs, no sé si lo habéis oído alguna vez, las experiencias cercanas a la muerte. Pues son vivencias que algunas personas reportan después de haber estado al borde de la muerte o haber sobrevivido una situación extremadamente peligrosa. Estas experiencias a menudo incluyen sensaciones de estar fuera del cuerpo, observan una luz brillante y dicen que tienen encuentros con seres de luz. Y aunque a veces es una visión muy subjetiva, es un tema que ha sido de interés para la psicología y la parapsicología. También algunas sustancias psicodélicas, como la ayahuasca, la psilocibina, el ácido lisérgico, el peyote, la mezcalina, las setas alucinógenas, también alteran poderosamente el estado de conciencia y generan en ocasiones experiencias cercanas a la muerte. Pero lo curioso de estas experiencias
es que todos ven una gran luz y sienten una gran paz. Incluso creen que la muerte, es decir, el estado en el que están, es mucho mejor que la vida y no quieren volver. Pero el fenómeno se queda a las puertas porque no llegan a ver el paso siguiente. Porque el paso siguiente es el juicio de Dios, que es el que separará a los creyentes de los no creyentes. El que sacará de las tinieblas a los hijos de la luz, y los que por desgracia no hayan creído en Cristo, allí dice la palabra que será el llanto y el crujir de dientes. Así que el ser humano es limitado y le cuesta entender otras verdades. El ateo no quiere creer en Dios porque no quiere ver más allá de su razón. Y en una ilustración que vamos a ver ahora, vamos a ver realmente cómo a veces somos tan obtusos que no queremos comprender lo que puede haber más allá. Estos son 2 bebés. Y os voy a leer. Es una historia que siempre que la leo me hace pensar. Y os va a sonar cotidiana. Dice, en el vientre de una mamá había 2 bebés. Y uno le dice al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro responde, claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. El segundo dice, tonterías. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esta? No lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? Ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. Pues bueno, dice el otro, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez no necesitamos de ese tubo físico, de ese cordón umbilical. Tonterías, dice el otro. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, si hubiera vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida. Y en el posparto no hay nada más. Allí es todo oscuro, no hay más, se acaba todo. Es el silencio, el olvido. No nos lleva a ningún lugar. Después de aquí no hay nada. Y dice el otro, bueno, yo no lo sé, pero con seguridad creo que vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Pero tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla. Entonces, como no la puedo ver, es que no existe. Y el segundo finalmente responde y dice, mira, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz, amorosa allá arriba. ¿Os suena de algo la ilustración? Pues así también es, ¿no? Cuando negamos la existencia de Dios, estamos limitados en nuestra mente y no queremos ver más allá. La misión de Pablo, que los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que Pablo recibe el encargo de Jesús de ser su representante
y continuar con la obra que él comenzó. La misión del Mesías la encomienda ahora a Pablo, delegando su poder por medio de su Espíritu Santo. La tarea es compleja. Lo envía para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que el ser humano sigue ciego, con la mente entenebrecida en sus delitos y pecados, y es incapaz de poder abrir sus ojos por sí solo. Sabemos que la gracia de Dios es la que permite que sus escogidos puedan abrir sus ojos. Dios, en su soberanía, podría haber hecho a cada uno de nosotros que viéramos esa luz del cielo, que cayéramos y que entendiéramos claramente que el Señor nos llamaba mirándolo cara a cara. Pero Dios quiere dar gloria a sus hijos, quiere que colaboremos con Él en la propagación del Evangelio y que de alguna manera pues nosotros hagamos las obras que Él ha preparado de antemano. Sabemos que Dios es el único que puede abrir los corazones y el entendimiento, pero utiliza a Pablo como instrumento, al igual que sigue utilizando a los que creen en Él, a nosotros, a su iglesia. ¿Y es que no crees que sería más extraordinario y maravilloso que puedas ser tú quien pueda ayudar a abrir los ojos de tus amigos, de tus seres queridos, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de los compañeros de trabajo? ¿No crees que ese es un privilegio que no vale la pena que lo desaproveches? El Señor quiere que trabajes para Él y para su reino. Y qué más bonito que tú seas portador de luz para tu familia y, como has dicho, a la gente que te rodea. Porque Dios, al final, se ha querido también manifestar a través de la predicación, por la locura de la predicación. Y lo vemos en Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Pablo, como hijo de la luz, empieza a predicar de Cristo. Y sabemos que Cristo es la luz del mundo. Él lo dice en Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vino al mundo y hirió la cabeza de Satanás. Pero la luz personificada de Cristo se marchó del mundo temporalmente. Eso lo vemos en Juan 9:4-5. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que atiende bien. Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue la luz del mundo, pero voluntariamente entregó su luz en el Calvario a causa de nuestro pecado, y las tinieblas rodearon el mundo. Se marchó temporalmente, pero regresará. La luz perpetua de Cristo regresará. Pero mientras, nos ha encargado a nosotros, a la iglesia, a sus hijos, que seamos nosotros la luz del mundo por medio de su Espíritu Santo hasta que Él regrese. Así tenemos esa tarea, ser la luz del mundo. Y si no somos luz nosotros, ¿quién lo será? Pero en el Calvario, Dios mostró físicamente esta realidad. Esta realidad espiritual la hizo ver físicamente. Y lo vemos en Mateo 27:45. Dice así la palabra del Señor, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas que rodean la cruz muestran la profundidad de su sufrimiento, de su alma. Él
se consideró como pecado cuando no era pecado. Jesús llevó el pecado del mundo. Era el sustituto sin pecado muriendo en el lugar de los pecadores. En ese momento, el Padre lo vio como pecador. Y Cristo en aquel momento ya no irradiaba esa luz. Hasta tal punto que hubieron tinieblas sobre la tierra durante esas 3 horas. Pero no era la primera vez que había habido tinieblas. En las plagas de Egipto, la 9ª plaga, antes de que hubiera la muerte de los primogénitos, también hubo durante 3 días tinieblas sobre la tierra. Y no es casualidad. Esas 3 horas nos hablan y conectan con Egipto, porque ahí fue donde se instauró el Cordero de Pascua. Y Cristo en aquel momento era el Cordero de Pascua, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que Dios cubrió la tierra con ese manto de oscuridad para mostrarnos de forma física lo que ocurría a nivel espiritual en aquella cruz. Cristo estaba allí como nuestro sustituto, recibiendo todo el peso de la justa ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser absueltos en su tribunal. Así que Jesús encomienda la tarea de ser luz del mundo a Pablo y por ende a nosotros, sus hijos. Y lo dice bien claro en Mateo 5, de 14 al 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, nosotros, los creyentes, los cristianos, los que estamos en la iglesia, los que creemos en Cristo, somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y en Efesios 5:8 también dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Así que la realidad es muy cruel, es muy dura. El mundo está en tinieblas. Tus amigos en el colegio, el panadero, el frutero, tu familia, tu sobrino, tu nieto, tu padre, tu madre, está en tinieblas si no ha creído en Cristo. Si no ha conocido la verdad de Cristo. Y más grave aún, dice la palabra que pertenece a la potestad de Satanás. Y viven en tinieblas y ceguedad. Así que, ¿cómo van a ver? ¿Cómo van a saber que están en tinieblas si nadie les ayuda a abrir los ojos? El hombre siempre ha buscado la trascendencia, ha filosofado, ha buscado respuestas y ya desde Platón, con el mito de la caverna, lo vemos. Voy a hacer un pequeño resumen del mito de la caverna. Dice que hay unas personas que han vivido toda su vida dentro de una cueva oscura y están atadas de tal manera que solo pueden mirar hacia la pared del fondo de la cueva. No pueden moverse ni ver nada más que las sombras que aparecen en la pared. Un día, una de esas personas se libera y sale de la cueva. Al principio, el sol brillante de afuera lo ciega un poco, pero luego empieza a acostumbrarse y empieza a ver árboles, animales y muchas cosas. Se da cuenta de que las sombras en la cueva eran solo una pequeña parte de la realidad. La persona liberada se siente emocionada y quiere contarles a las personas que todavía están en la cueva todo lo que ha visto. Pero cuando regresa a la cueva, las otras personas no pueden entender lo que dice. No han visto el mundo exterior, solo conocen las sombras de la pared. La persona liberada se da cuenta de que para entenderla, estas personas tendrían que salir de la cueva y ver el mundo real. Platón nos quiere enseñar con esta ilustración que
hay otra realidad muchas veces que no vemos. Y esto estamos hablando de Platón, hace miles de años. Y es que los hombres del primer siglo entendían la cosmovisión de otra manera. Ellos, por ejemplo, no tenían evidentemente ciencia ni tecnología como tenemos nosotros, así que para un hombre del primer siglo la oscuridad era mucho más que para nosotros. Ellos no tenían luz eléctrica y la única fuente de luz eran pues antorchas, lámparas de aceite y quizás pues la luna o las estrellas. Cuando oscurecía no tenían otra luz. Así que tenían miedo a la oscuridad también, porque era algo desconocido para ellos. Y por la noche la actividad era nula, porque en la oscuridad ya se dejaban de hacer cualquier actividad al aire libre y las personas se retiraban a sus casas. Así que la comprensión era muy diferente a la nuestra. Esto es un centro comercial. Sería la caverna de hoy en día para nosotros. En nuestro tiempo es mucho más complejo. La caverna se ha convertido en un centro comercial lleno de luces, de entretenimiento, una vorágine de movimiento. Y sí, hemos visto en estos días que disfrutamos más de tiempo libre que nuestros antepasados. Pero es un tiempo de abstracción dominado por las pantallas que nos absorben nuestras mentes. Pensamos que estamos rodeados de gente, nos sentimos seguros, pero muchas veces estamos solos. Pensamos que tenemos muchos amigos en Facebook, en el WhatsApp, y al final solo tenemos unos grupos de WhatsApp con unos perfiles. Nos guiamos por influencers, por youtubers, por charlatanes multimedia que nos dan consejos cuando realmente están ciegos y les importamos 3 pepinos lo que pensemos de ellos o no les importamos nada. Lo único que les interesa es tener más likes para hacerse más famosos y ganar más dinero. Así que pensamos que lo tenemos todo, pero realmente no tenemos nada. Tenemos una mente que ya no piensa en la trascendencia en general, la juventud. Somos esclavos del tiempo de ocio que nos consume, que nos apaga nuestra vida espiritual. Así que el no creyente, el que no cree en Dios, se pregunta, ¿necesitamos ser rescatados de qué? ¿De qué tengo que ser rescatado? Si tengo todo lo que quiero, si la luz artificial llena tanto todo, ¿para qué necesito a Dios? Tengo el tiempo entretenido, dinero suficiente, pues ¿qué necesito yo a Dios? ¿Para qué tengo de pensar yo en una vida después de la muerte? Así que el mundo de hoy vive atrapado en un mundo de ocio y engaño ficticio. Luego, la realidad nos toca. Cuando muere un amigo, cuando muere un familiar, cuando llega la enfermedad, entonces todo se nos derrumba. En el centro comercial ya no hay cabida a mirar fuera. Pero si viéramos la realidad, veríamos las tinieblas de afuera. Y, por desgracia, conozco personas que han pasado por momentos malos en su matrimonio y cristianos les han recomendado el divorcio. O pastores que están casando a personas del mismo sexo. Pastores que están dando consejos que son más mundanos que de parte de Dios. Y si actuamos así los cristianos, ¿cómo van a entender los que están ahí fuera, los que no creen en Dios? ¿Cómo van a pasar de luz a tinieblas si nosotros estamos apagando nuestras luces? Dice Romanos 10:4, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique?
el último punto, que he titulado La obediencia de un hijo de la luz, dice el Señor, dice la palabra de Dios: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que el apóstol fue obediente al mandato. Entendió que había sido transformado por Dios y obedeció a la gran comisión. Y le quiso explicar al rey todo lo que había hecho y que todo lo había hecho por hacer la voluntad de Dios. Y llega un momento que el rey Agripa se siente maravillado por la historia de Pablo y le llega a remover el corazón, porque más adelante lo vemos en el versículo 28 que dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Así que humanamente fue persuadido, pero le faltó una cosa: la soberanía de Dios, el Espíritu Santo que acabara la obra, que tocara su corazón, que tuviera arrepentimiento y tuviera la conversión. Pero Pablo obedeció a su mandato y no se amilanó. Y qué importante es nuestro testimonio. A veces pensamos que nuestro testimonio no es importante, pero nuestro testimonio es súper importante. Aquí Pablo lo único que está explicando es su testimonio ante el rey Agripa. Y qué importante es que nosotros demos nuestro testimonio a aquellas personas que nos rodean, porque pensamos que no es importante, pero es que ese testimonio puede ser una luz para ellos, puede iluminarlos, puede hacerles transformar. El Espíritu Santo está obrando y dice que abramos nuestra boca y que no callemos. Así que qué importante es que abramos la boca, aunque tengamos miedo, aunque pensemos que se nos van a reír. Nunca sabemos cuándo el Señor va a obrar, ni con quién va a obrar. Así que también vemos en Mateo 28 que Jesús dice: y se acercó y les habló diciendo: todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos observando que realmente tenemos una gran comisión, y eso no es solo de Pablo, es de todos los creyentes. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque hemos visto que somos la luz del mundo, que el mundo está en tinieblas, que el reino de la tierra está gobernada por Satanás y que nosotros somos los garantes de la luz. Y vemos, y en esta iglesia lo hemos visto, que hay una preocupación por los pastores, por hermanos, y no solo en esta iglesia, sino en diferentes iglesias. Y en este mismo púlpito se ha estado predicando perseverantemente sobre que el pueblo, la iglesia, despierte. Y esto no es algo caprichoso, no es algo que lo hagan los hombres. Esto está movido por el Espíritu Santo de Dios, que está trayendo preocupación a sus hijos. Y es que el mundo está en tinieblas, más que nunca. Y moralmente más que nunca. Y lo vemos en la política, en la sociedad, en las nuevas ideologías de género, en la violencia, en el libertinaje sexual, en la desestructuración de la familia, ¿no? ¿Cuándo habéis visto un ataque tan grave contra la familia? Ahora es cuando más ataque hay contra la familia. Y vemos cosas que no habíamos visto nunca. Menores que violan a chicas. Menores de edad, niños que están violando. Niños que no saben si son niño o niña, que no tienen la identidad clara. ¿Dónde hemos visto eso? Eso no ha pasado nunca en la historia del hombre, que un niño pequeñito de 6 años pueda decidir si es niño o es niña.
La violencia de género. Cada día pones la tele y más mujeres asesinadas. Más depravación. Ahora viene otra vez la viruela del mono, que está causada por desenfrenos sexuales. Se está propagando ya en Barcelona. Depravación. Tinieblas, tinieblas, tinieblas. ¿Entendéis? Entonces la preocupación desde las iglesias, desde los pastores. ¿Entendéis el mensaje? Se puede decir más alto, más claro, con gracia, sin gracia, siendo repetitivos, pesados, que otra vez lo mismo, que otra vez lo mismo. Pero es que el tema es muy grave. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz del mundo? Cristo dejó a su iglesia, a nosotros, para que seamos la sal y la luz del mundo. Si no hay sal, el mundo se pudre. Y lo estamos viendo, cómo se está pudriendo. Y si no hay luz, pues sigue en tinieblas. Por desgracia hay muchas iglesias que están corrompiéndose, escupiendo al Evangelio, escupiendo a Cristo cuando están apoyando el aborto, cuando están apoyando uniones del mismo sexo, cuando a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nosotros no podemos ser cristianos de domingo, y yo me incluyo el primero. En nuestra casa tenemos que ser luz. En el trabajo no podemos perder tanto tiempo en pantallas, en ocio, en series oscuras que no nos edifican. Y te hablo a ti, y no generalizo, te hablo a ti como padre y a mí mismo como padre. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Somos un referente para la familia? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios con nuestros hijos? ¿O dejamos que otros los guíen? Con el móvil, que un influencer, que un youtuber le guíe su vida. Como trabajador, ¿estamos siendo luz en el trabajo? ¿Estamos defendiendo los valores de Dios? ¿O nos callamos por temor a los hombres? Y a los estudiantes, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Eres luz ahí en el colegio con tus compañeros? ¿O sigues lo que se está haciendo, lo que hacen ellos? Fumando vapers y mirando pornografía y todo lo que la juventud hoy en día hace, que era impensable en nuestras épocas, pero que ahora hacen. Había una vez, en una ciudad, un hombre que aparentemente, era ciego. Y una noche caminaba por la oscuridad de las calles con una lámpara de aceite encendida. Hoy en día podría ser con un móvil muy potente con la luz o con una linterna con pilas. Pero queda más bonito con una linterna de aceite. Iba iluminando las calles. Y en determinado momento se encuentra con un hombre curioso que le pregunta: perdone, pero si usted es ciego, ¿qué hace con una lámpara en la mano si no ve nada? El hombre le responde: yo no llevo la lámpara para ver totalmente mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria y puedo ver las sombras. Llevo la luz para que otros no se choquen conmigo y encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante a la luz que me sirve para mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Y muchas veces nosotros, cuando conocemos el Evangelio, cuando entendemos la verdad de Dios, nos surge ese primer amor y queremos iluminar y enseñar y decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida y salvar y intentar salvar a todos nuestros familiares. Y realmente aún somos ciegos porque vemos poquito, pero por fe sabemos que hay más y queremos seguir siendo luz.
Pero, por desgracia, la historia continúa. Pasaron los años y este hombre seguía con su farolillo en la mano. Y un día un hombre se choca con él. El hombre cae al suelo, se hace daño a la espalda y se levanta indignado y le dice: «Pero es que no ves por dónde vas, que no miras que tengo el farolillo encendido. ¿En qué estabas pensando?». Y el hombre le dice: «Perdón, pero es que está tan oscuro que me he despistado y no lo he visto». «Pero ¿cómo no me va a ver si llevo el farolillo en la mano y paso cada día por aquí?». Dice: «Sí, es verdad que lo veo cada día y por la noche, pero siempre me he preguntado por qué lleva usted un farolillo apagado que no alumbra nada. Hoy me he despistado y me he chocado porque realmente es que no sé por qué lleva ese farolillo apagado». Por desgracia, muchos creyentes, embelesados por el mundo, han entenebrecido su luz. Pensando que eran luz, realmente viven apagados, porque no viven, no leen la palabra, no oran, no buscan su presencia y quedan pues como cristianos nominales. Las iglesias se vuelven tibias y vacías y al final acaban siendo todo lo contrario, instrumentos de las tinieblas. Tienen la cruz en su puerta, pero al final es una religiosidad vacía. Llevar un farolillo apagado no sirve de nada. Decir que eres cristiano y no dar ejemplo en tu vida, ni predicar, ni hablar de Cristo, ni dar testimonio, eso es también ir como un farolillo apagado. Estás, en cierta manera, insultando a Cristo en su obra en la cruz. Así que como conclusión, si la Iglesia despertara, si nosotros despertáramos, habría más luz en el mundo. Y es nuestra misión dar luz en el mundo hasta que el Señor venga. Y el Señor vendrá y nos dirá: «Siervo fiel, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré». Así que hemos visto, como el apóstol Pablo, que nosotros éramos hijos de las tinieblas. Estábamos ciegos y apartados del Señor. Íbamos en contra de Dios. Igual que el apóstol Pablo, segundo punto, un día nos iluminó, nos rescató y nos hizo hijos suyos. Tercer punto, al igual que el apóstol Pablo, pasamos a ser servidores de Jesús, hablando de Él, predicando su palabra, dando testimonio de Él en nuestras vidas. Porque ya os he dicho, Jesús nos salva, pero no quiere que quedemos ahí. Él nos recluta. No es una salvación solo, es un reclutamiento para que nosotros seamos soldados y prediquemos la luz del Evangelio. Si no, ¿de qué sirve ser creyente y guardarnos el tesoro, como dice la palabra? El tesoro hay que darlo, hay que ser luz. Cuarto punto, Dios nos ha encomendado una misión: ser la sal y la luz de este mundo. Así que, último punto, debemos ser obedientes a la voz de nuestro Señor y despertar a lo que Dios nos ha llamado. Y no solo individualmente, sino como iglesia. Así que si eres hijo de la luz, si eres hijo de Dios, el Señor te dice: iglesia, iglesia, de Nuevo Pacto, Sabadell, de Córdoba, de Cádiz, de Barcelona, de España, de Sevilla, del mundo. El Señor dice: ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, si eres hijo de Dios, estás aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios, no seas rebelde. Alumbra con la luz de Cristo.
No vayas por el mundo como un cristiano solitario. Reúnete en una iglesia. Si Jesús, que era la luz del mundo, eligió a 12 personas para que la acompañaran en su camino, ¿por qué crees que Dios quiere que tú vayas libre, como un lobo solitario? El Jesús quiere Jesús que trabajes en la iglesia. Da igual qué iglesia sea, pero que trabajes en conjunto con la iglesia, porque una luz sola puede alumbrar una zona, pero cientos de luces solas pueden iluminar una gran región, pueden iluminar una ciudad, pueden iluminar Sabadell, pueden iluminar Barcelona, pueden iluminar España, pueden iluminar el mundo, pero juntos, unificados. Las iglesias deben de ser luz. Escucha al Señor lo que te dice a través de su iglesia. Y si en esta mañana aún no has dado ese paso de aceptar la verdad de Cristo, si aún no has entendido que Jesús es el único que puede traer luz a tu vida, le pido al Señor que tenga misericordia de ti y que por la locura de la predicación toque tu corazón, que te puedas arrepentir y que recibas la fe y el perdón de pecados y tengas lo que dice la palabra, herencia con los hijos de Dios. Y una frase final que resumen toda la idea de lo que hemos hablado en esta mañana. Cristo nos encomienda la misión de que rescatemos a otros de las tinieblas para que también puedan ser hijos de la luz. Y es lo que queremos. La Iglesia quiere que otros sean hijos de la luz, que otros lleguen a ser hijos de Dios. Es nuestra pasión, que otros se conviertan. Si no, ¿de qué sentido tiene? ¿Escuchar aquí predicaciones los domingos para quedarnos y pasar un buen rato? Nuestra finalidad es traer a otros que están en tinieblas a que sean hijos de Dios. Amén.